¿Cuánta maldad puede contener un lugar? Bueno, según Ed y Lorraine Warren, la respuesta fue mucha. Incluso escribieron varios libros al respecto, que narran una gran cantidad de sus casos más desgarradores y basados en hechos de visitas fantasmales, acechos demoníacos, encuentros de otro mundo desgarradores y horribles, merecidos del mundo de los espíritus. Bien, pues hoy continuamos hablando sobre estos lugares que quedan impregnados de esa energía extraña y fantasmal. Los cementerios. ¿Estáis preparados para la segunda parte? Bien, pues que comiencen los susurros. Susurros del más allá. Espíritus. Brujería. Otros mundos. Lo sobrenatural. La maldad del ser humano. Historias que la gente común prefiere ignorar. Nuestro primer cementerio encantado es el cementerio de Bachelor's Grove. En los suburbios de Chicago, proyectado desde la ciudad por el bosque forestal de Rubio Woods, se encuentra un cementerio abandonado, que se cree que es el lugar más frecuentado de la región. A lo largo de los años, más de un centenar de inquietudes diferentes y encuentros de otro mundo han sido reportados en el cementerio, en este cementerio de Bachelor's Grove. Desde orbes flotantes o luz sobre lápida hasta una granja fantasma y una aparición de un ser de 2 cabezas. El cementerio fue utilizado como un lugar de enterramiento en 1800, cuando el cuerpo de su primer residente permanente fue enterrado allí. El cementerio fue originalmente llamado Everdon, en honor de Samuel Everdon, que donó la propiedad. Según los que vivían y trabajaban cerca del cementerio, era como un parque, con la laguna cercana, utilizada para pesca y la natación. Informes de lo paranormal comenzaron a surgir en la década de 1950, aunque Bachelor's Grove ya había ganado la reputación siniestra. Gángsters de los años 20 y 30 supuestamente usaron el área para deshacerse de cuerpos y esconder armas de fuego ilegales. En la década de 1960, el número de funerales en Bachelor's Grove había disminuido a cerca de 0. En el momento en el que el entierro final ocurrió en 1989, los vándalos comenzaron a asaltar el sitio en la noche, golpeando y robando lápidas mortuorias.
Según algunos, los ataúdes incluso fueron desenterrados y los cadáveres profanados. Cuando Bachelor's Grove cayó en abandono, los informes de actividad paranormal se intensificaron. Los guardabosques forestales que patrullaban el área del cementerio encontraron los restos de los animales que habían sido mutilados junto con otras pruebas de actividades posiblemente basadas en rituales. Varias personas reportaron haber visto dichos rituales satánicos llevados a cabo en el cementerio, con sacrificio de animales incluidos. El número de encuentros fantasmales también creció. Algunos de los primeros fenómenos reportados involucraron orbes de luz azul que aparecen sobre tumbas aparentemente y se mueven con inteligencia. Otro cuento extraño habla de una granja fantasma. Aunque rara vez se ve en el mismo lugar 2 veces, el edificio se dice que casi siempre aparecen como una casa blanca con columnas de madera y un porche con una luz en la ventana. Si uno trata de acercarse a la estructura fantasma, sin embargo, comienza a encogerse, retrocediendo a cada paso hasta que desaparece por completo. La laguna cercana del cementerio también tiene sus historias. Muchos han visto a un granjero fantasmal y su caballo todavía tirando de un arado a lo largo de sus orillas. El avistamiento proviene de la leyenda de un granjero local que se ahogó en la laguna junto a su caballo en 1870. El caballo se precipitó en la laguna sin razón, arrastrando al granjero a su muerte. Los encuentros de una criatura de 2 cabezas que salen de la laguna por la noche han llevado a algunos a creer que la visión es en realidad la aparición del granjero y su caballo. Otras visiones fantasmales comunes en este cementerio incluyen a una señora blanca que lleva a su niño a través del resplandor de la luna llena. Figuras vestidas en ropas extrañas, un perro negro misterioso y una luz que conduce a la entrada del cementerio. Tampoco se restringen las obsesiones solo al cementerio. Las carreteras cercanas también han sido sitio de numerosos informes de vehículos desaparecidos o fantasmas. No es de sorprender que Bachelor's Grove es uno de los mejores destinos para los excursionistas de leyenda y cazadores de fantasmas por igual. Varias personas han regresado con lo que consideran evidencia fotográfica de lo sobrenatural. Quizá la más sorprendente es una foto tomada en 1991
por los miembros de la Ghost Research Society, que muestra a una mujer sentada en una lápida en el cementerio. Bautizada como Madonna of Bachelor's Grove, la Madonna de Bachelor's Grove, esta fotografía ha sido publicada tanto en Chicago, en el Sun Times, como en el National Examiner, y es una de las fotos más famosas paranormales de todos los tiempos. Seguro que no la conocíais. Bueno, continuemos con otro de los cementerios encantados, con una historia detrás de lo más sanguinaria. Veréis, la colina del cementerio en Gettysburg, Pensilvania, es uno de los pocos lugares del mundo en el que se dice que se pueden oler a los fantasmas. Fue el escenario de varios cruentos combates durante la Guerra Civil estadounidense. Durante mucho tiempo, el hedor de los restos de los cadáveres hacían imposible transitar por el lugar, y la gente se cubría la nariz con pañuelos que olían a menta o a vainilla. Son muchas las personas que al acercarse a la colina del cementerio notan ese olor perfumado, inexplicable desde todo punto de vista. ¿No es cierto? O quizás no. ¿Quién sabe? Después de tantas muertes sangrientas como las que se producen en una guerra, la energía que pudo quedar allí seguro que es maligna. Bueno, sigamos con los itiirko de los cementerios finlandeses. Este es interesante. Durante los siglos, las leyes civiles y las de la iglesia eran muy duras con las mujeres que tenían hijos fuera del matrimonio. Y en ocasiones, estas mujeres acababan con la vida de su hijo. Como no podían ser enterrados en el cementerio, les daban sepultura en el exterior, y esto dio lugar a la leyenda de los itiirko. Son los fantasmas de estos niños asesinados que no pueden ir al cielo y que lloran desesperados para que alguien los encuentre y los entierre en terreno sagrado. Aunque espeluznante pero cierto, estos casos de niños nacidos fuera del matrimonio y posteriormente asesinados por sus progenitores son parte de la historia más oscura, no solo de Finlandia, sino de la humanidad. Pero no permitir darles cristiana sepultura por ese motivo, en fin, no creo que ningún dios quisiera eso. Bueno, prepárense para el caso más extenso de los que veremos hoy. Los hechos suceden en la cripta de la familia Chase en el cementerio de Barbados. Para muchos amantes del esoterismo y de los fenómenos paranormales, Barbados es el lugar donde bailan los ataúdes.
Esta historia tan inusual tiene sus raíces en la costa sur de la isla, donde se encuentra el cementerio de Christchurch. Este cementerio contiene la misteriosa tumba de la familia Chase. Si ningún ser humano ha sido enterrado allí durante casi 200 años, es por una razón muy extraña. Entre 1811 y 1820, fenómenos inexplicables dejaron atónita a la población de esta isla. Esta historia proviene de una misteriosa cripta que ha marcado definitivamente el folclore de Barbados para siempre. Esta famosa cripta mide un poco más de 12 pies por 6 pies, unos 3,6 por unos 80 metros. La única entrada de la cripta era una enorme piedra de mármol azul que pesaba unos 450 kilos. Una vez cerrada, la tumba era prácticamente impenetrable. La historia comienza en el siglo XVIII, cuando una acaudalada familia de plantadores, los Warrons, hizo esculpir una tumba en la roca de coral del cementerio para su familia. Una señora llamada Thomasina Goddard, que murió en 1807, fue enterrada allí. Pues al año siguiente, sin embargo, dieron la tumba a otra familia de plantadores, la familia Chase. Ese año, Mary Ann Chase, de 2 años de edad, murió en una de las enfermedades infantiles más comunes en ese momento. Durante los siguientes 4 años, la tumba permaneció sellada. Fue el 6 de julio de 1812 que la cripta fue abierta de nuevo para colocar el ataúd de la pequeña Dorcas Chase, la hermana mayor de Mary Ann. La población susurró que la niña había decidido morir de hambre para escapar de la tiranía de su padre, el honorable Thomas Chase, quien, al parecer, no merecía en absoluto su título honorífico. Apenas un mes después, siguió a su hija en la tumba. El día de su entierro, después de quitar la enorme losa que protegía esta entrada de la tumba, los esclavos que servían como sepultureros bajaron a la cripta para colocar el ataúd de Thomas Chase. Sin embargo, salieron a toda prisa. Se negaron obstinadamente a volver a entrar, lo que perturbó la ceremonia. El pastor de la Iglesia de Cristo, el reverendo Thomas Otterson, entró en la cámara funeraria para ver que podía haber aterrorizado a los esclavos, de modo que preferirían ser castigados antes que bajar a cumplir con su deber. El reverendo también tenía miedo al pánico. Los 2 grandes ataúdes de plomo de las chicas Chase habían sido movidos. Se encontraban de pie y boca abajo.
la señora Goddard había sido colocada de lado contra una de las paredes. Se creía que hubo una violación de la tumba por parte de algunos esclavos. Así que los ataúdes volvieron a ser colocados en su lugar, incluyendo el de Thomas Chase, un enorme ataúd de plomo que requería 8 hombres para moverlo a la cripta. Luego volvieron a colocar el pesado bloque de mármol que sellaba la tumba. Pasaron 4 años antes de que otra muerte llegara a la familia: el joven Samuel Brewster Amis. Así que volvieron a abrir la misteriosa tumba. Era el 25 de septiembre de 1816. Una vez más, la enorme losa de mármol fue levantada para subir la entrada y el reverendo fue el primero en bajar. Una vez más, alguien o algo había cambiado los ataúdes de lugar. Sin embargo, nadie había intentado abrir los ataúdes. Así que el robo no fue la causa de la violación del entierro. El muy pesado ataúd de Thomas Chase estaba en el rincón opuesto de la tumba, donde había sido colocado 4 años antes. Imagínense. Los otros también habían sido trasladados. Era un desastre total. Después de que los esclavos desplazaron todo, el pastor y el secretario del gobernador de la isla, el mayor Finch, examinaron la bóveda y no notaron nada inusual. El misterio permaneció intacto. El cuerpo del joven Ames fue colocado con los otros y cerraron la tumba una vez más, sellándola de nuevo con la pesada piedra de mármol enorme. Luego desmontaron el caballete con el que se movía la losa y, como experimento, 8 hombres de constitución sólida intentaron en vano mover la losa. No movió ni un centímetro. 8 semanas después se presentó de nuevo la oportunidad de abrir la tumba. El padre de Samuel había sido asesinado por esclavos durante una revuelta. El gran caballete se puso en su sitio una vez más. Pero los extraños fenómenos que habían ocurrido aquí, además de atraer a mucha gente, porque llamaron su atención, no debería de sorprender a nadie que un gran número de personas curiosas se hubieran reunido allí para ver si ocurría algo paranormal o no. A ver si se había repetido todo. Bueno, pues lo que vieron no les decepcionaría. El reverendo bajó primero, acompañado por el gobernador de la isla y un magistrado. Incluso antes de que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad de la cripta, ya tenían la impresión de que algo inusual había sucedido. De hecho, 4 de los 5 ataúdes habían sido movidos. Solo el de la señora Goddard, un ataúd de madera ligera y en mal estado, no había cambiado de lugar.
Los otros, todos hechos de plomo y por lo tanto muy pesados, estaban en el mayor lío. Al día siguiente, todos los ataúdes fueron sacados de la cripta y los expertos de la época inspeccionaron cuidadosamente la tumba. Revisaron y volvieron a revisar cada centímetro de la misma con la esperanza de encontrar el rastro de una violación o una entrada. Pero se dieron cuenta de que no había otro medio de acceso que la entrada principal. Para acceder a la bóveda habría sido necesario levantar un caballete, un intento que no habría pasado desapercibido, ni mucho menos. No hubo infiltración de agua, ni temblor sísmico, desde la última vez que se abrió la tumba. En resumen, no encontraron nada que sugiriera que alguien hubiera entrado inadvertidamente en la tumba. Así que emplazaron los ataúdes en sus lugares originales y esta vez, además de colocar la imponente losa, también sellaron con cemento. Lo ocurrido fue traspasando las fronteras. La historia se hizo cada vez más popular. No solo en Barbados, sino que se extendió por las Indias Occidentales, incluso a Florida y las Bahamas. La gente curiosa acudió en masa a Barbados para ver la enigmática bóveda de Chase. Los barcos incluso se desvían para que sus pasajeros pudieran visitar el famoso cementerio. Los isleños, por otro lado, estaban deseando que llegara el próximo funeral. El 7 de julio de 1819 fue Thomasina Clerk, una amiga de la familia, quien fue la nueva ocupante. Los funcionarios del gobierno examinaron cuidadosamente el cemento utilizado para sellar la losa. Todo estaba en orden. Sin embargo, los esclavos no pudieron retirar la losa en su primer intento. Se hicieron comprobaciones para asegurarse de que todo el cemento que habían puesto se había retirado correctamente. Pero tuvieron que martillar las esquinas de madera para mover la losa que no se movía. Eventualmente los esclavos lograron levantarla y los testigos se sorprendieron rápidamente porque la losa tan difícil de mover, a pesar de ello, el ataúd de Thomas Chase se había movido contra la losa. De nuevo esta vez, los ataúdes se volvieron al revés. Una vez más, fueron sacados de la tumba, que de nuevo fue inspeccionada a fondo. Una vez más, no había evidencia de ninguna violación, en ninguna parte. Ninguna evidencia. Absolutamente nada que pudiera explicar los inusuales fenómenos que rodeaban la tumba. Todo fue puesto en su lugar
y la tumba fue sellada de nuevo. Esta vez, sin embargo, la tumba fue sellada con todas las precauciones científicas posibles. Se colocó arena blanca muy fina en la superficie de la cripta y se imprimieron sellos de algunos funcionarios en el cemento que selló la tumba. Por lo tanto, era imposible abrir esta última sin dañar las marcas. Se registraron todos los detalles, desde la posición exacta de los ataúdes hasta el espesor de la arena. Incluso se le pidió a un miembro de la policía que viniera a comprobar el estado de la tumba y de la losa todos los días. Está de más decir que la popularidad de la bóveda de Chase aumentó considerablemente después de que ocurriera este incidente. La gente vino de todas partes para ver este inusual cementerio. Se había convertido en el tema de todas las conversaciones y todo el mundo tenía curiosidad por saber cuándo se abriría la bóveda la próxima vez y en qué condiciones. Los meses pasaron y finalmente las autoridades de Barbados sucumbieron a la tentación después de que los testigos denunciaran ruidos inusuales desde la tumba. Fue el 20 de abril de 1820 cuando el gobernador de Barbados, el señor Combervere, y varios miembros de su séquito, así como varios profesionales religiosos, inspeccionaron la bóveda antes de abrirla. No se observaron marcas extrañas o irregulares. Esta vez, sin embargo, fueron los ataúdes de las niñas los que bloquearon el camino. Los oficiales tuvieron que ir a inspeccionar el resto de la tumba. Los pesados ataúdes de plomo parecían haber sido lanzados en todas direcciones. Solo que la señora Goddard no se había movido nuevamente. La arena blanca estaba perfectamente intacta. La tumba fue nuevamente inspeccionada completamente. Esta vez, las barras de hierro incluso se introdujeron en la capa rocosa para detectar posibles túneles. Absolutamente nada. Otra vez, cansado de toda esta historia, el gobernador hizo sacar los ataúdes de la bóveda Chase y enterrarlos en otro lugar. La tumba quedaría abierta y desde entonces no se ha utilizado para ningún otro entierro. Se han presentado muchas teorías sobre el tema, pero el misterio permanece. Parece que era imposible que estos pesados ataúdes de plomo se movieran de forma natural. Sir Arthur Conan Doyle, el creador del personaje de Sherlock Holmes, planteó la hipótesis de que las fuerzas sobrenaturales movían los ataúdes porque estaban hechos de plomo.
este metal impedía la rápida descomposición de los cuerpos. Quizás también que el espíritu de la chica que se suicidó no quería descansar para siempre junto a su cruel padre que la había hecho sufrir tanto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Una cosa es cierta. Sin embargo, no han descansado. No han descansado en paz. ¿Qué opináis? Una historia de lo más curiosa. Bueno, por último, hablaremos del cementerio maldito de Union en Easton. Union Cemetery se encuentra justo al lado del cruce de la ruta 59 y 136 de Easton y, según cuenta la leyenda, es el hogar de la Dama Blanca, una entidad espiritual que supuestamente camina por la propiedad. Lorraine Warren, quien estudiaba demonología y actividad paranormal, dijo lo siguiente: puedo decirles con certeza que ese lugar está embrujado. Es uno de los lugares embrujados más grandes que he visto. Warren, que vive al final de la calle, dijo que ella y su difunto esposo, Ed, visitaron el cementerio muchas veces para documentar actividades paranormales. Incluso tienen lo que dicen que es un vídeo de la propia Dama Blanca. Ed Warren dijo que de hecho la había visto caminar por la lápida entrando y saliendo. Tiene a la Dama Blanca en la cámara. ¿Quién es ella? No lo sabemos. Muchos otros han publicado vídeos del cementerio en YouTube, por ejemplo, pero no han captado a la Dama Blanca en cámara. Nadie. Bueno, Donna Kent, que fue fundadora de la Sociedad Cósmica de Investigación Paranormal, dice que la historia de la Dama Blanca ha dado vueltas por el estado durante décadas. La Dama Blanca aparece con un diáfano camisón blanco o un vestido de novia, deslizándose entre Union Cemetery en Easton y Stenfield Cemetery, justo al final de la calle en Monroe. Increíble. Una de las historias más populares sobre la Dama de Blanca, según Warren, es que una noche un hombre conducía por Stepney Road en su camioneta justo después de pasar Union Cemetery. De la nada apareció una mujer en medio de la calle, vestida con un vestido blanco. El hombre no pudo frenar a tiempo y golpeó a la mujer. Cuando Ed se detuvo para investigar, la mujer no se veía por ninguna parte. Nadie, hasta el día de hoy, ha descubierto quién es ella realmente o quién fue en su vida física. Han surgido varias teorías sobre el origen del infame fantasma, incluida una mujer que murió hace siglos. Según Kent,
hay una lápida en el cementerio, en el de Union, que pertenece a Harriet B. Seeley. La lápida de Seeley afirma que tuvo un hijo que murió antes que ella en 1853. Pues Kent dice que algunas teorías identifican a Seeley como la entidad fantasmal de la Dama de Blanco, que busca a su hijo muerto. Kent fue al Union Cemetery hace casi 20 años para experimentar a la Dama Blanca por sí misma y dijo que sabe que hay una energía espiritual, algo de actividad en el Union Cemetery. Está segura. Dijo que cree que sí, que hay un alma perdida que atraviesa los cementerios. Kent tiene varias fotos que documentan lo que dice que es una prueba de actividad paranormal en el cementerio. Desafortunadamente, esa energía no suele ser las almas de nuestros queridos difuntos, sino un tipo de espíritu más siniestro, que se siente atraído por lo que representa un cementerio. Muerte, decadencia, dolor, tristeza, luto, pérdida, depresión, abandono. Personas de todo el país acuden al cementerio con la esperanza de documentar su experiencia. Una búsqueda rápida en línea o en YouTube revela numerosas cuentas personales. Debido al alto volumen de tráfico en el cementerio, especialmente de noche, el Departamento de Policía de Easton ha declarado que el cementerio está fuera del alcance del público después del anochecer. John Nowinski, director de la agencia de investigación Smoking Gun, ha estado en el cementerio en varias ocasiones. La organización de Nowinski investiga varias actividades paranormales en todo el estado. Aunque nunca ha visto a la Dama de Blanco, dijo que el cementerio omite actividad inusual. Desde el punto de vista de la investigación paranormal, ha habido numerosos sucesos inusuales e inexplicables dentro del cementerio. Cosas como anomalías de temperatura documentadas, lo que ha sonado como susurros o voces cuando no había nadie cerca, y fotografías que desafían toda explicación. Para aquellos que no creen en la Dama Blanca, Warren dice que ella existe. Hay demasiada evidencia para pensar lo contrario. Es real. Créanme, es real. Bueno, y con esta historia terminamos la segunda parte de las 10 historias de cementerio que te helarán la sangre. Desde el equipo de Susurros del Más Allá, les deseamos una feliz noche y ya sabéis, no hagáis caso a los susurros.